Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionado porque hoy tenemos un tema que, ay, Dios mío. Me tiene con el corazón a mil. Ya saben que soy fan número uno de las novelas turcas, y cuando hay chismes, rumores, confesiones y amor, me vuelvo loco /A. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de algo que está incendiando las redes sociales, la bomba. ¿Están listos? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de Erkenci Kuş, o como la conocemos por estos lares, Pájaro Soñador. ¿Se acuerdan de esa serie? Por favor, ¿quién no? Esa historia de amor, esas miradas, esa química. Uf. Todavía me acuerdo y me emociono. Bueno, pues resulta que últimamente han estado pasando cosas, pequeñas pistas, rumores que han hecho arder las redes sociales. Y hoy vamos a desentrañar todo. Vamos a analizar, vamos a especular, y vamos a reírnos un poco también, porque esto, amigos, es un culebrón en toda regla. Así que si eres fan de Can Yaman, de Demet Özdemir, de Pájaro Soñador, o simplemente te gustan los chismes jugosos, este es tu vídeo. Pero antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas. Y ahora sí. Arrancamos. Empecemos por el principio, ¿vale? ¿Qué es lo que ha desatado toda esta locura? Pues todo empezó con un concierto, amigos míos. Sí, un concierto en Barcelona, concretamente. ¿Y quiénes eran los protagonistas? Pues los dos. Can Yaman, que recordemos siempre está ligado a proyectos internacionales, y Demet Özdemir, que sigue siendo una de las actrices más queridas y populares de Turquía. El concierto en sí, por lo que he podido investigar, fue un evento benéfico. Y como es lógico, fue un exitazo. Pero lo interesante no fue solo el evento, sino lo que pasó fuera del escenario. Empecemos por los detalles, porque los detalles son importantes. Las redes sociales se encendieron al ver fotos y vídeos de ambos actores juntos. Fotos, digamos, un poquito sospechosas. ¿Qué quiero decir con sospechosas? Bueno, ya saben, miradas cómplices, risas compartidas, incluso contactos físicos. Un abrazo por aquí, una mano en el hombro por allá. Ah, el amor. Pero no nos adelantemos. Porque aunque las imágenes hablaran por sí solas, también llegaron las confesiones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Empecemos con Can Yaman. En una entrevista posterior al concierto, le preguntaron directamente por Demet. Y ojo, no se limitó a decir, es una compañera de trabajo o la respeto. No. Can Yaman soltó algo mucho más jugoso. Dijo algo así como, Demet es una persona muy especial. Tenemos una conexión muy fuerte y un gran cariño mutuo. Uf. Ya empezamos. Conexión fuerte. Gran cariño. ¿Y esos ojitos que puso mientras lo decía? Dios mío. Esto huele a romance. Y luego llegó Demet. Demet, siempre tan discreta y encantadora. En otra entrevista, también le preguntaron por Can. Y aunque no fue tan directa como Can, también dejó caer algunas perlas. Dijo que el reencuentro con Can fue muy emotivo, y que la química entre ellos sigue intacta. ¿Química intacta? Por favor. ¿Necesitamos más pruebas? La chispa sigue viva, amigos. Y además, añadió que es muy bonito ver que la gente todavía recuerda con tanto cariño a Sanem y Can, refiriéndose a sus personajes en Pájaro Soñador. Demet sabe lo que hace. Sabe que la gente adora a esa pareja y sabe que cualquier comentario puede encender la mecha. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Son pareja? ¿Están saliendo? ¿O es todo una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Pájaro Soñador? Aquí es donde entramos nosotros en juego. Tenemos que analizar todas las posibilidades. La primera posibilidad, la más obvia y la que todos queremos que sea cierta, son pareja. Sí, amigos, la chispa del rodaje de Pájaro Soñador resurgió, se hizo más intensa y ahora son pareja en la vida real.
¿Cómo no emocionarse con esta idea? Los dos son guapísimos, talentosos y tienen una química innegable. Sería el cuento de hadas perfecto. Sería la historia que todos los fans de las series turcas soñamos. Y si fuera cierto, qué mejor que encontrar el amor en el set de grabación. Es el sueño de cualquier romántico. La segunda posibilidad, un poco menos romántica pero igualmente válida, están empezando algo. Quizás la chispa se encendió en Barcelona y están explorando sus sentimientos. Quizás se están conociendo mejor y están viendo si la relación puede evolucionar. Esto explicaría por qué ninguno de los dos se ha lanzado a confirmar nada. Es muy pronto, y están esperando a ver cómo se desarrolla la cosa. Sería comprensible. La prudencia, en estos casos, es importante. Pero eso no quita que la esperanza siga viva. La tercera posibilidad, y aquí es donde el mundo del espectáculo entra en juego, es una estrategia de marketing. Sí, amigos, no nos engañemos. A veces las productoras y los actores buscan mantener el interés del público avivando rumores y generando expectación. Quizás han acordado jugar un poco con el cariño que la gente les tiene para Pájaro Soñador, para generar interés en futuros proyectos, o simplemente para que se hable de ellos. No sería la primera vez. Aunque, claro, esto no quita que la química y el cariño entre ellos sean reales. Pero en este caso, todo estaría medido y controlado. Y por último, la cuarta posibilidad, la más triste pero también la más realista, son amigos. Sí, amigos. Quizás siempre han tenido una buena relación, una gran amistad, y lo que hemos visto en Barcelona no fue más que eso, una muestra de cariño entre amigos. La química puede ser real, pero no necesariamente romántica. Aunque, claro, la amistad entre un hombre y una mujer siempre genera dudas. Entonces, ¿qué creemos? ¿Qué pensamos? ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad, amigos, es que no lo sabemos. Solo ellos saben lo que pasa realmente entre ellos. Pero mientras tanto nosotros podemos soñar, podemos especular y podemos disfrutar de todo este culebrón. Y además de las confesiones y los rumores, hay otros detalles que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, las redes sociales. Tanto Can como Demet son muy activos en Instagram. Y desde el concierto han estado publicando fotos y vídeos que han hecho enloquecer a sus fans. Han publicado stories juntos, han comentado publicaciones del otro, todo esto aviva aún más el fuego. Y obviamente cada comentario, cada like, cada me gusta es analizado al detalle por sus seguidores. Es como un juego. Y nosotros los fans somos los jugadores. Y hablando de fans, la comunidad de Pájaro Soñador es enorme y muy activa. En redes sociales se han creado perfiles dedicados a ellos, se han hecho montajes, vídeos, de todo. La gente está obsesionada con esta pareja. Y sinceramente lo entiendo. Porque aunque hayan pasado algunos años desde que se emitió la serie, el cariño y la admiración por Sanem y Can siguen intactos. ¿Y quién no quiere ver a sus ídolos felices y enamorados? Pero volviendo a Barcelona, también hay que destacar la complicidad que mostraron en el escenario. Durante el concierto cantaron juntos, bailaron, fue un espectáculo. Y por lo que he leído, se les veía muy a gusto, muy cómodos el uno con el otro. Y eso, amigos, es muy importante. La química se nota en la pantalla, pero también se nota en la vida real. Y si están enamorados, eso se multiplica por 1000. Y por supuesto, no podemos olvidar la presión mediática que tienen. Los paparazzi los persiguen, los medios de comunicación están pendientes de cada paso que dan, la vida de los famosos no es fácil. Y si están saliendo, tendrán que ser muy cuidadosos con sus movimientos. Intentar mantener su relación en secreto, proteger su intimidad, todo un reto. Pero a veces el amor merece la pena. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que estamos ante una situación muy interesante. Que los rumores son fuertes, que las pistas son claras, y que la esperanza es lo último que se pierde. Que el amor siempre es una posibilidad. Y que en el mundo de las series turcas de todo puede pasar. Pero lo más importante de todo esto es que disfrutemos. Disfrutemos del misterio, de la especulación, de la emoción. Disfrutemos de ver a Can y Demet, de recordar Pájaro Soñador, de revivir la magia de esta serie. Porque al final, lo que importa es el cariño que les tenemos, la admiración que sentimos por ellos y las ganas que tenemos de verlos felices.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Espero haberles entretenido, haberles dado algo en que pensar y sobre todo, haberles mantenido al tanto de todo este culebrón. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que son pareja? ¿Creen que es una estrategia de marketing? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y saber qué piensan sobre este tema. Déjenlo todo en los comentarios. Y como siempre, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí estamos al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y volvemos, amigos. Porque la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir no para. La mecha se encendió en Barcelona, y ahora arderá el mundo entero. Después de analizar las fotos, los vídeos, las declaraciones y todas las posibilidades, es hora de profundizar poco más en este fascinante culebrón. Prepárense porque tenemos mucho más que desentrañar. Primero quiero hablarles de un detalle que para mí es crucial, el contexto. ¿Qué estaba pasando en la vida de Can Yaman y de Mehmet Özdemir antes del concierto? ¿Había alguna pista que nos pudiera haber dado una idea de lo que se avecinaba? Pues, por lo que he podido investigar, ambos actores se encontraban en momentos importantes de sus carreras. Can, con su proyección internacional, estaba consolidando su presencia en mercados como Italia y España. Mehmet, por su parte, seguía cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y siendo imagen de importantes marcas. Además, es importante recordar que ambos actores habían tenido relaciones sentimentales en el pasado. Can, conocido por ser bastante discreto con su vida privada, había sido vinculado a varias actrices y modelos. Mehmet, por su parte, había estado casada, y su divorcio había sido un tema muy comentado en la prensa turca. Esto nos indica que ambos conocen lo que es estar bajo el ojo público y lidiar con la atención mediática. Pero, ¿qué cambió en Barcelona? ¿Qué detonó esta posible conexión? Pues, como ya mencioné, el concierto benéfico fue el punto de partida. Pero, más allá del evento en sí, creo que el reencuentro fue clave. Recordemos que Pájaro Soñador fue un éxito rotundo, y la química entre Can y Mehmet fue fundamental para ello. Después de terminar la serie, cada uno siguió su camino, pero la conexión entre ellos, al parecer, no se rompió del todo. El reencuentro en Barcelona les permitió revivir esa chispa, esa complicidad que los fans tanto adoramos. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, como si Sanem y Can, de alguna manera, hubieran vuelto a la vida. ¿Y quién no se emocionaría con eso? ¿Quién no sentiría una conexión especial con alguien con quien compartió una experiencia tan intensa y significativa? Ahora, hablemos de las redes sociales. Ya les dije que tanto Can como Mehmet son muy activos en Instagram. Y, desde el concierto, sus perfiles se han convertido en un auténtico hervidero. Fotos juntos, vídeos compartidos, comentarios sugerentes, todo alimenta la especulación. Pero analicemos un poco más a fondo lo que ha sucedido en las redes. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que más interactúan con ellos? ¿Son solo amigos y compañeros de trabajo, o también hay gente cercana a ellos en el ámbito personal? ¿Qué tipo de contenido comparten? ¿Son fotos posadas, o también hay momentos más espontáneos y privados? En este sentido, es interesante observar cómo los actores gestionan su imagen en las redes. ¿Son cuidadosos con lo que publican, o se dejan llevar por la emoción del momento? ¿Intentan mantener un cierto misterio, o prefieren mostrarse tal y como son? Además, no podemos olvidar el papel de los fans. La comunidad de Pájaro Soñador es enorme y muy activa. Los fans crean montajes, editan vídeos, escriben fanfics, todo para mantener viva la llama de la serie y de la pareja. Y en este contexto cualquier gesto, cualquier comentario, puede ser interpretado y analizado al detalle. Los fans son como detectives, buscando pistas y descifrando códigos. Y en muchos casos, son ellos los que inician los rumores y alimentan la especulación. ¿Han encontrado alguna prueba contundente de que Can y Mehmet están juntos?
¿Han descubierto algún secreto que nosotros no hayamos visto? Esa es la magia de las redes sociales. Otro detalle que no podemos pasar por alto es la reacción de los medios de comunicación. La prensa turca y también la internacional está muy pendiente de lo que sucede con Can Yaman y Demet Özdemir. Los paparazzi los persiguen, los periodistas les hacen preguntas incómodas, la vida de los famosos no es fácil. En este sentido es importante analizar cómo los actores gestionan la presión mediática. ¿Evitan las preguntas sobre su vida personal, o se muestran abiertos a hablar sobre el tema? ¿Intentan proteger su intimidad, o prefieren compartir su felicidad con el mundo? Además, es interesante observar cómo los medios de comunicación cubren la noticia. ¿Son sensacionalistas o intentan ser objetivos? ¿Respetan la intimidad de los actores o se centran en generar morbo y especulación? Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los representantes y las productoras. En el mundo del espectáculo, todo está muy bien orquestado. Los representantes y las productoras son los que gestionan la imagen de los actores, negocian contratos, organizan eventos, todo para maximizar su éxito. En este contexto es importante analizar si los rumores sobre Can Yaman y Demet Özdemir son simplemente eso, rumores, o si hay algo más. ¿Podría ser que los representantes y las productoras estén jugando con la imagen de los actores para generar interés en futuros proyectos? ¿Podría ser que estén aprovechando el cariño que la gente les tiene para Pájaro Soñador para obtener más beneficios? Y ahora volvemos a las posibilidades que planteamos al principio. ¿Qué es lo que realmente está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Son pareja, están empezando algo, es una estrategia de marketing, o son simplemente amigos? Como ya dije, la verdad solo la saben ellos. Pero nosotros podemos seguir analizando las pistas, especulando y disfrutando de este culebrón. Si son pareja, ¡qué maravilla! Sería el cuento de hadas perfecto, la historia que todos los fans de las series turcas soñamos. Ver a Sanem y Can juntos en la vida real, felices y enamorados, eso es lo que queremos. Si están empezando algo, ¡qué emoción! La chispa se encendió en Barcelona, y ahora están explorando sus sentimientos. Quizás se están conociendo mejor y están viendo si la relación puede evolucionar. Prudencia y esperanza, amigos. Si es una estrategia de marketing, qué pena. Pero bueno, no nos engañemos. A veces las productoras y los actores buscan mantener el interés del público avivando rumores y generando expectación. Aunque claro, esto no quita que la química y el cariño entre ellos sean reales. Y si son amigos, qué bonito. Una amistad entre dos personas que se quieren y se respetan. La química puede ser real, pero no necesariamente romántica. Aunque claro, la amistad entre un hombre y una mujer siempre genera dudas. Pero más allá de lo que esté pasando entre ellos, lo importante es que disfrutemos. Disfrutemos del misterio, de la especulación, de la emoción. Disfrutemos de ver a Can y Demet, de recordar Pájaro Soñador, de revivir la magia de esta serie. Y para terminar, quiero dejarles algunas reflexiones. ¿Qué es lo que realmente buscamos los fans de las series turcas? ¿Nos gusta el drama, el romance, los chismes? ¿O simplemente queremos ver a nuestros ídolos felices y enamorados? ¿Qué es lo que nos atrae de las historias de amor que vemos en la pantalla? ¿La fantasía, la idealización, la esperanza? ¿O simplemente queremos creer que el amor existe y que es posible encontrarlo? Y por último, ¿qué es lo que realmente importa? ¿La verdad sobre la vida personal de los actores, o la magia que nos transmiten en la pantalla? ¿El culebrón, la especulación, el drama? ¿O simplemente el cariño y la admiración que sentimos por ellos? La respuesta, amigos, la tienen ustedes. Cada uno de nosotros tiene sus propias motivaciones, sus propias expectativas. Pero al final, lo que importa es disfrutar. Disfrutar de las series turcas, disfrutar de los actores, disfrutar de la vida. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta segunda inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero haberles entretenido, haberles dado algo en que pensar y sobre todo, haberles mantenido al tanto de todo este culebrón. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que son pareja? ¿Creen que es una estrategia de marketing?
¿Qué esperan que suceda? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y saber qué piensan sobre este tema. Déjenlo todo en los comentarios. Y como siempre, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí estamos al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y que viva el amor.